Amigas, amigos, muy buenas noches. Como todos los días, les pido que me hagan el favor de decirme si se escucha o no se escucha. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, de la diócesis de Apatzingán. Les pido por favor que me digan si se oía. Bueno, sí, muchas gracias. Voy a tocar dos temas ahora que estamos en la preparación a la Semana Santa, donde se descubre precisamente qué ha pasado con el respeto a las cosas de Dios. Antes, bueno, porque yo soy de antes del concilio y de después del concilio. Nací el 26 de enero de 1956. El concilio empezó su preparación en 1962, cuando yo tenía 6 años, y terminó en el 65, cuando tenía 8 o 9. Entonces, además estaba cerca de las cosas de Dios. Estaba en un colegio católico y luego fui acólito, ahora se llama monaguillo, y estuve cerca de los cambios que se fueron dando en las cosas de la iglesia, desde los primeros libros, la novedad del misal nuevo que se estaba preparando, porque no apareció luego. Había un misal antiguo en latín y tenía su forma de la celebración de la misa, que era de espaldas al pueblo, y luego poco a poco fueron saliendo libros nuevos de la liturgia. Ya sabemos que la liturgia es la forma oficial de alabar a Dios según los dirigentes de la iglesia, según el Papa y los obispos. Entonces, ese servicio de alabanza a Dios fue cambiando en su expresión. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? El respeto. Recuerdo que en aquellas celebraciones de hace 60 años, todos éramos respetuosos en los templos. Y no hablo de un respeto nada más así común y corriente. Se notaba lo que se llama el misterio de Dios. ¿Y qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios es su presencia en medio de una comunidad, y que solamente percibe esa presencia de Dios el que está en sintonía con esa presencia de Dios. Pero hasta puede ser que el mundano sienta esa presencia de Dios, pero quien la siente como una cosa natural es el creyente. ¿Y qué hace que la presencia de Dios en una comunidad que celebra algo o que alaba algo o que quiere hablar con Dios y escuchar a Dios? Porque hay que escuchar a Dios primero, o hay que hablarle de lo que uno necesita, pero luego escuchar a Dios. Es un diálogo. La oración debe ser un diálogo, o es siempre un diálogo, aunque no se haga como diálogo, aunque se destruya el diálogo. Bueno, diálogo quiere decir una comunicación entre dos o más personas, donde uno habla y otro escucha y otro habla, se contestan. Entonces el diálogo que se hace en la oración tenía
una parte que era la presencia de Dios. Por lo tanto, no se comía en los templos, no se jugaba, no se tocaban músicas allí extrañas a lo que era en aquel tiempo la música religiosa, que era la de los coros acompañadas con órganos o con violines o un conjunto de cuerdas, un cuarteto de cuerdas, que sería el violonchelo, el contrabajo, la viola y el violín. 4 instrumentos. Con esos 4 instrumentos se acompañaba la música, en donde había pues gente estudiada, por supuesto, para poder interpretar esa música en esos instrumentos. Y la música religiosa ya estaba determinada por las autoridades, y la música religiosa católica pues tiene 2000 años, así que hay un repertorio gigantesco para poder ejercer ese diálogo con Dios. Entonces la gente cuando hablaba en el templo era para hablar a Dios. Por eso también a nadie se le ocurría estar platicando en el templo. Para eso estaba la calle. Entonces quienes íbamos, pues teníamos un respeto natural porque nuestros padres nos lo habían enseñado y todas las personas. Entonces se iba a hacer oración, a platicar con Dios, fuera individualmente, fuera en comunidad. ¿Cuándo se perdió esa presencia o esa conciencia de la presencia de Dios? Cuando se empezaron a destruir los antiguos templos, cuando se interpretó mal el Concilio Vaticano II y empezaron a destruir los templos, aquellos que eran artísticos, pero que según el Concilio Vaticano II ya eran inadecuados para ejercer la nueva forma de la misa. Y en mi pueblo pues se cometieron todas esas barbaridades, que las cometió un sacerdote que es muy querido ahí por la gente, pero que hizo un gran mal al templo. Primero porque acabó con el órgano antiguo, lo desarmaron unos bárbaros y se perdieron todas las partes. Luego porque quitaron todos los nichos y altares que había y el comulgatorio, y se sustituyeron por pinturas que están muy bien, que son artísticas, que retratan al pueblo y a San Agustín y a Santa Mónica, pero se quitó el Cristo que estaba con la Dolorosa y con San Juan, que era el Calvario. Y muchas imágenes se relegaron y ornamentos los quemaron. Y entonces también se usaron los templos para conciertos y para otras cosas mundanas, que no son malas, pero no son religiosas. Entonces se perdió el respeto a los lugares sagrados, se quitó a lo sagrado, se rechazó a Dios en esos lugares, se mundanizaron los lugares de culto. Después se mundanizaron las celebraciones y unos malvados destructores del respeto a las cosas de Dios fueron los pentecostales católicos, porque además los verdaderos pentecostales sí eran respetuosos de la presencia de Dios. En cambio, me van a decir, ¿cuáles son esos pentecostales? Bueno, Pentecostés quiere decir la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y toda la iglesia, la Virgen María, a los 50 días de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, Pentecostés se habla de una forma en que el Espíritu Santo entra en las personas
y las hace que tengan profecías, visiones, hablar en lenguas y descifrarlas, y entonces orientar desde esos carismas, regalos de Dios a la comunidad. Y allí también es donde perdió respeto el sacerdote, el ministro, porque los mensajes de una carismática o de un carismático se tomaban más en serio que las reglas de la iglesia. Y ahora me van a decir, a ver, ¿cómo fue eso? Sí, cuando hacían las reuniones de oración en los lugares no sagrados, por ejemplo, salones de los templos, bueno, de las parroquias, o en lugares amplios, y la música que usaban, pues empezaron a usar una música mundana, cumbias, mambos y todas esas cosas. Entonces, cuando hacían oración, algunas personas movían el bote, movían las sentaderas y hacían muchas cosas, gritaban, gemían, se retorcían, echaban espuma por la boca, se quedaban dormidas, había alguien que les imponía las manos y daban el codazo, que descansaban en el espíritu. Eso lo trasladaron a los templos y a las misas, y entonces inventaron las misas de sanación, que así como la entienden ellos, no existen misas de sanación en ese sentido. Existen oraciones de sanación, pero no existen misas de sanación. Allí es una mentira, allí es un engaño. Y tanto los ministros como los que les gusta ese tipo de oración, ya como se junta mucha gente, y qué bueno, mejor hacen en locales especiales, y como allá no es el templo, allá hacen lo que quieren. Y al decirles que hacen lo que quieren, hacen lo que quieren. Y muchas de esas reuniones están pervertidas por el dinero. De los seminarios venden boletos para rifas, aprovechando que hay mucha gente. Las comidas se venden, las entradas a los baños, como si fuera un cine o un circo o un teatro. Luego, toda la gente, sí, participa mucha gente de las pláticas y de todas las acciones evangelizadoras, y muchos se confiesan, pero la mayoría se junta cuando dice que va a haber la oración de sanación, donde se pasea al Santísimo entre la gente. Bueno, se le llama el Santísimo el lugar más sagrado donde está Dios, aquí en la tierra. No es santo solamente, es santísimo. Entonces el Santísimo es la hostia consagrada, que en una custodia, en un como sol con base de metal, por supuesto, normalmente, brilloso, y en el centro tiene un hueco circular donde se coloca la hostia consagrada, y entonces se pasea por todo el lugar. Y aquí lo quieren tocar y gritan Jesús, Jesús, gloria a Dios, aleluya, y bueno, un montón de cosas. Está bien todo eso fuera de los templos. Pero todo eso quieren que se traslade a los templos. Y ahí es donde viene la destrucción del respeto a Dios. Y también la distorsión de la oración. Distorsión quiere decir modificar la forma y echarla a perder. Eso quiere decir distorsionar, quebrantar la figura de una cosa y echarla a perder. Por ejemplo, el sonido se distorsiona cuando hace ruido, cuando deforma la voz, los sonidos, y entonces dificulta el que se escuche o
impide el que se entienda lo que se está diciendo. Eso quiere decir distorsión. Entonces también hay una distorsión en las cosas de Dios y que vienen desde la gente, porque alguna persona irresponsable, sea sacerdote o grupo evangelizador, distorsionó el mensaje de Dios y toma nada más, como todos los sectarios, una sola enseñanza, pero no la complementa. Por ejemplo, los milagros. ¿Para qué hacía milagros Jesús? Pues para demostrar que era el Hijo de Dios y para que creyeran en él. Ahora, ¿para qué dice que hace milagros uno que es un ser humano como nosotros? Si fuera para gloria de Dios, entonces lo especificaría. Bueno, pongo un ejemplo. Bueno, hay muchos, pero voy a poner un ejemplo positivo. Estaba platicando hoy, tuvimos una reunión de sacerdotes en el seminario menor aquí de San Juan para festejar a San José así informalmente, porque la fiesta de San José caía en domingo y no se pudo hacer. Entonces ahora informalmente nos juntamos como para la fiesta de San José y ya me decía un sacerdote. Me mandaron una foto de qué, de un pozo que fue a bendecir antes de salir de un pueblo, de una parroquia. Sí, me dijeron que si no iba a los ranchos allá de Villa Victoria, unos ranchos que están lejos porque esa parroquia es muy extensa, es Chinicuila. Ahí estuve con el padre Polo 2 años. Entonces le dijeron unos del último rancho que está para Colima, el Zapote, o Zapotito, Zapote, que si no iba a bendecir un pozo donde ellos habían sacado agua desde siempre, que se habían cambiado de lugar y tenían los animales, pero el pozo se secó. Y que ya cuando supieron que al padre le iban a cambiar, pues le dijeron al padre, ¿usted quedó de ir a bendecirlo? Sí, ¿cómo no? Díganme qué día. Y ya convivimos y bendigo el pozo. Perfecto. Que fueron mucho más a ese último rancho y luego subieron a los cerros. Y allá donde tenían los animales estaba el pozo, un pozo profundo, seco, con arañas, telarañas, bichos. Se alcanzaba a ver. Y que ya se juntaron y hicieron una misa y luego de la misa la bendición del pozo. Y ahí quedó todo. Cuando ya el padre se vino a otra de las encomiendas que le dio el señor obispo, le mandaron una foto con el pozo rebosante de agua. Y que ya otro compañero le dijo, pues tú tienes el don ese. No, yo no tengo el don. Es Dios el que a través de nuestras oraciones, no mi oración, les dio el agua. Es Dios, por lo tanto, yo no tengo el don de bendecir pozos secos para que se llenen de agua. Ese es un ejemplo positivo de cómo un evento milagroso se refiere a quien lo hace, Dios. Es como un asadón, a ver, díganme ustedes, un asadón que corta hierbas, se va a jactar de que él corta hierbas. Es un asadón tirado donde sea, él no va a quitar zacates ni piedras ni nada. El que lo hace es el que lo agarra. El instrumento de Dios somos todos nosotros. Y entonces él, si quiere, accede a las peticiones, las concede. A algunas personas sí les da el don de sanación, como al padre Tardí, o de hacer milagros, pero no a todos.
y nadie tiene que apropiarse de lo que Dios no le da, y menos mentir y sacar dinero. Porque cuando se junta mucha gente, se usa a la gente como borreguitos a los que hay que trasquilar, que el baño, que la limosna, que venderles objetos, aceites milagrosos, velas benditas, cerillos para cuando se vengan los 3 días de tinieblas, y algunos vivales que les gusta la deshonestidad, llevan donde dar masajes santos. Imagínense ustedes a un sacerdote que tiene el don de masajear. Bueno, y no les estoy inventando, ¿eh? Las cosas que les digo son cosas terribles, horrorosas, pero que uno dice, ¿cómo se le puede ocurrir a un sacerdote? Pues a un sacerdote que tiene el demonio adentro y a los que van con él también. Por eso, la pérdida de la presencia de Dios hace que se destruyan las cosas de Dios y se engañen a las personas con las mismas cosas de Dios. En cambio, el que se acerca a Dios, como es Dios, va con temor y temblor. Como Moisés, cuando se acercó a la zarza ardiente. Como San Pedro, cuando Jesús caminó sobre las aguas. Como Elías, cuando Dios lo mandó a un cerro para que lo esperara allá en una cueva de un cerro. Y entonces, cuando se apareció Dios en forma de una brisa suave, porque ya había habido un terremoto, y dijo Elías, allí está Dios. Dios le dijo, no estoy en el terremoto. Después se vino una tormenta gigantesca que tumbaba árboles y arrojaba las peñas, las aventaba por allá. Salió y dijo, aquí viene Dios. No, yo no vengo en la tormenta. Luego se vino una tormenta eléctrica de muchos rayos, que también quemaba árboles, hacía astillas, las peñas, y dijo, aquí viene ya Dios. Y Dios le dijo, no, yo no vengo en esa tormenta eléctrica, en el ruido. Y luego al final, de pronto, una brisa suavecita, fresca, silenciosa. Y entonces Elías sí dijo, ahora sí viene Dios, y por respeto se tapó la cara. Por respeto. Ese respeto es el que falta en muchas celebraciones. Ese respeto, ese temor, que no es miedo, es respeto. Y entonces se hacen las celebraciones a gusto del celebrante y a gusto de los participantes. Padre, quiero una misa de sanación. ¿Cómo no? Padre, quiero una misa para que bendiga a todos los perros. También. Padre, quiero una misa para que me vaya bien en mi viaje, que voy a llevar drogas. Ven, tráete la camioneta. Yo te la bendigo. Nomás te acuerdas, si te va bien, hay que ser agradecidos con Dios. Bueno, entonces, en cambio lo sagrado ni se vende, ni se comercia, ni se mezcla con las cosas malas. Ese temor de Dios es lo que el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, notó en la iglesia. Precisamente estoy leyendo un librito de una entrevista grande que le hicieron al cardenal Ratzinger antes de ser papa, y entonces da todas sus opiniones sobre el Concilio Vaticano II en las cosas que él vio, que le pareció que no estaban bien. Entonces uno necesita purificar su fe y purificar
sus intenciones y celebraciones y quitarse. Esta misa solo es para mí. No ponga a nadie más. Eso no se puede. La misa es para todos, la misa es católica. Es para todas las personas buenas y malas, presentes y ausentes. Entonces se va purificando la fe. Y uno no puede comprar las cosas de Dios. No, nadie puede comprar las cosas de Dios y menos venderlas. Grábense muy bien esto. Las verdaderas cosas de Dios ni se venden ni se compran. Son un regalo gratuito de Dios a petición del que necesita algo o por una gracia de Dios que la quiere otorgar gratuitamente. Bueno, amigas y amigos, hablé de este tema porque sí me parece que hay una falta de respeto a las cosas de Dios y que muchas personas ya se sienten dueñas de las cosas de Dios, tanto de lugares como de ministros. Bueno, porque estaba platicando con un padre, porque eso venía. Por aquellos rumbos donde el padre, pues, bendijo al Pozo Seco, las comunidades que están cerca de la costa, Aquila y compañía, ahora dicen que ellas mandan en todo, que la comunidad manda. Y que al sacerdote también le dicen, nosotros lo mandamos a usted. Así no es. Cada quien dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si usted no me hace lo que yo quiero, voy con el obispo para que lo obligue. Pues ve con el obispo. Si tú quieres que se hagan las cosas como tú dices, tú eres más poderoso que Dios. Bueno, amigas y amigos, me extendí sobre este tema religioso, eminentemente religioso. María de los Ángeles Bernal Saucedo, gracias por haber avisado que se oía. Lorena Castillo, buenas noches, lo mismo. José Hernández, también. Concepción Arredondo, lo mismo. Pedro Gutiérrez, que saludos y que está presente aquí en nuestra reunión. Víctor Villarruel, usted es muy burlesco y me cae mal. Sí, sí es cierto. Te recomiendo pues que no me veas. Si te ofende mi forma de ser, ¿para qué te martirizas viéndome? Adriana Chávez, saludos padre, una plática muy interesante, me disipó muchas dudas. ¿Qué opina de la bendición de las casas? Bueno, eso de la bendición de las casas es algo natural, pero bueno, entre más sencilla sea la ceremonia, como todos sabemos, es mejor. La bendición de las casas. También diré que la bendición del sacerdote, pero la bendición de los papás, de los familiares. Hay oraciones para la bendición de los hijos, la bendición de las casas por parte de los mismos papás. Ahora la bendición del sacerdote pues está bien, pero hay cosas de bendiciones que las podemos hacer todos. Diana Sáenz, buenas noches, Padre José. Sí. Adriana Chávez, Padre, ¿qué opinión tiene del uso del velo de las mujeres durante la misa y dentro del templo? Es que esas preguntas son muy difíciles porque se supone que todos los hombres son malos y que todas las mujeres son fáciles. Eso es de taparse. Que entonces toda mujer que va muy desvestida es una tentación. Sí, es cierto.
Y que todos los hombres son tan tontos que viendo a la mujer desnuda, se enardecen sexualmente y pierden el control de sus actos y de sus pensamientos y de su atención. Y repito, no puedo dar una respuesta general, porque eso ya depende de cada quien. Ahora, imponer a las mujeres el velo, pues no somos musulmanes. Los musulmanes tienen esa falsa idea de que una mujer no la tiene que ver más que su marido. Ahora la exageración pues, es los vestidos indecentes. Tiene que haber una cosa media, pero quienes quieran ir con velo al templo, pues que vayan. Y las que quieran ir sin velo, pues que vayan. Las dos cosas son buenas. O todas las mujeres que se acercaban a Jesús se tenían que tapar el pelo. Hasta le besaban los pies, le ungían los pies con perfume. Yo creo que esos pues tradicionalistas hubieran quemado a Jesús por el trato con las mujeres. Concepción Arredondo, gracias, muy importante tema. Bueno, gracias Concepción. Casim Asad Murri Rodríguez, saludos y buenas noches. Oscar Solís, buenas noches padre, gracias por compartirnos otro tema tan interesante. Miren, sí es cierto lo que dice Víctor Villarruel, pero qué bueno que ya no me ve, o yo le quito el mal, el terror, el martirio de estarme viendo. Se puede pues a la gente bloquear. Pero no he bloqueado casi. Lo que pasa es que necesitamos nosotros volvernos un poco burlones con nosotros mismos. Ya saben ustedes que el que no se ríe de nada ni se ríe de sí mismo tiene un impedimento emocional para ser feliz. Ahora la burla, pues es para señalar más fuertemente. Pues sí, padre que también le gusta la burla, pues ya sacó un meme de lo que dije ayer, nada más que cambió ese de Palacio por un franciscano y al Longino, el de las lonjas, afortunado, también allí lo puso. Miren, el que no sepa reírse, pues yo no sé, pero la vida hay que llevarla con alegría y con cierta sorna y con cierto desparpajo. No todo es pura seriedad y pura seriedad. Y es cierto, uno se especializa en burlarse de los estereotipos, como los que son señalados más, pueden ser más señalados. Amigas y amigos, espero pues me disculpen por ser sardónico. Que Dios los bendiga.